Buenas, ¿cómo están? Yo soy el doctor Pablo Sartori. Quería agradecer la invitación a participar con la Sociedad Peruana de Diagnóstico por Imágenes Avanzados a la Universidad Abierta Interamericana, y especialmente a la doctora Sonia Lesic por la invitación a participar de estas charlas. Yo soy neuroradiólogo, me he dedicado también a la docencia, formo parte del capítulo de la Sociedad de Radiología. Vamos a ver encefalitis. Las encefalitis son un grupo de enfermedades que puede generar confusión. Muchas veces lo que primero se asocia es el herpes. La encefalitis es sinónimo de herpes y además es sinónimo de encefalitis límbica. Bueno, no está mal. Ese es el primer escalón. Vamos a ver qué podemos seguir avanzando para no quedarnos nada más con este concepto inicial, ¿no? Bien, la encefalitis es un proceso inflamatorio que afecta al encéfalo, ¿sí? De ahí viene su nombre, la inflamación, va a generar síntomas, una disfunción, una alteración neurológica. No solamente se va a quedar en el encéfalo, sino que puede extenderse hacia abajo, hacia el tronco, hacia la médula, formando entonces una encefalomielitis, o afectar a las meninges, y ahí vamos a hablar de una meningoencefalitis o de una meningoencefalomielitis. ¿Sí? Entonces el compromiso puede ser extenso. Tengamos en cuenta que es una emergencia médica tener una encefalitis. Una cosa a considerar, la cerebritis y la encefalitis no es lo mismo. La cerebritis es la inflamación del encéfalo de causa no viral. Generalmente bacteriana lo asociamos con los abscesos, ¿sí? Pero también puede ser por parásitos, hongos. Generalmente entonces cerebritis es no viral y se asocia con abscesos. Vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Las encefalitis, ¿sí? Las encefalitis son generalmente de causa viral. De causa viral, ¿sí? Y acá incorporamos un concepto importante, autoinmune. Vamos a tener el compromiso de un área encefálica o de la médula espinal, y vamos a ver que la causa es viral o autoinmune. Entonces podemos separar virus por un lado, viral o autoinmune por el otro. Nos centramos en las encefalitis. Bien, antes, un breve peaje, un breve escalón de las encefalopatías, que esta va a ser otra charla que vamos a dar. Las encefalopatías generalmente hay una falla orgánica o multiorgánica. Esto libera algunos factores que van a afectar al cerebro y generalmente son pacientes muy críticos, pacientes crónicos, renales, hepáticos, una falla multiorgánica con alguna intoxicación. Entonces, vamos a tener algunas imágenes que pueden llegar a ser características o no, pero eso corresponde a otra de las charlas. Quería contarles entonces las encefalopatías. Vamos a centrarnos entonces ahora sí en nuestra charla, las encefalitis, más o menos una incidencia hasta de 0,07 a 12,6 casos cada 100.000 habitantes, tiene una mortalidad de hasta el 15-18% y dejar secuelas graves incapacitantes hasta el 56%. Bueno, brevemente y en forma pictórica, tenemos que las encefalitis empieza con una cefalea, un dolor de cabeza no habitual, un poco más fuerte en cualquier parte de la cabeza, un poco de fiebre, alteraciones en el comportamiento, o a veces debuta con convulsiones, alucinaciones, generalmente visuales, pero puede ser auditivas, y el último estado es el estado alterado de la conciencia, que lleva a un estadio de sopor o coma. ¿Qué tenemos que hacer para el diagnóstico? Bueno, una punción lumbar. Si la sospechamos, primero la punción lumbar. Vamos a buscar qué germen puede estar afectándolos, o si tenemos dudas, sacamos un laboratorio, buscamos anticuerpos, y fundamentalmente, ¿se acuerdan cómo hacía el doctor House? Buscar el antecedente. ¿Dónde estuvo?
con quién se juntó, qué estuvo haciendo, de qué trabaja, nos puede ayudar. Este cuadro, las encefalitis, nos va a llevar por dos vías. La infecciosa, sabemos que es viral. O las encefalitis no infecciosa, vamos a las autoinmunes. Las autoinmunes, mediadas por anticuerpos, puede ser de dos formas. Paraneoplásica, es decir, hay un tumor que provoca este anticuerpo. O no paraneoplásica. Vamos a ver entonces a qué se debe. ¿Sí? Un concepto de encefalitis límbica va a afectar las zonas más mediales, próximas a los ventrículos laterales, complejo amigdalino, hipocampo, ya lo vamos a ver. Puede ser autoinmune o puede ser infecciosa. Si es infecciosa, le vamos a echar la culpa al herpes primero, ¿sí? El sospechoso de siempre. Si es autoinmune, ya saben, vamos a ir al lado paraneoplásico o no paraneoplásico, que es puramente autoinmune. La encefalitis límbica, el clásico que uno tiene aprendido, va a afectar áreas centrales, recuerden, el complejo amigdalino, el hipocampo, la circunvolución del cíngulo, el fornix, el cuerpo calloso, y la amígdala, con núcleos basales. Acá tenemos la afectación clásica, también puede afectar tálamos, uni o bilateral. Eso es variable, pero estas zonas van a estar comprometidas, por eso le decimos límbica. Otra forma de clasificarla es encefalitis por grupo etario. En los niños va a predominar el herpes o encefalitis necrotizantes, también el herpes 1 o 2 encefalitis necrotizantes, pero se va a meter la afectación autoinmune en los adultos. La evolución va aguda, subaguda o crónica según el periodo de evolución, de una semana a más periodos a estadios crónicos. En la etapa aguda, el herpes simple. ¿Sí? ¿Hay otros virus? Sí, pero el herpes simple está siempre metido. En la etapa subaguda, ya cuando el paciente esté inmunocomprometido, ya sea por inmunosupresión, porque es un paciente HIV, porque es un paciente que toma medicación, por un paciente que tenga un factor autoinmune. Es el citomegalovirus el que va a predominar. En la etapa crónica, obviamente, también participan los inmunocomprometidos. Dentro de las encefalitis, ¿sí? La causa infecciosa y la causa desconocida puede ser las que van liderando. El resto se agrupa en autoinmunes, que es un factor muy importante y está creciendo últimamente. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, por imágenes. La tomografía sabemos que no es muy sensible. La resonancia magnética es el método sensible. Es importante administrar gadolinio. Sabemos que vamos a buscar en el T1 no hay mucha sensibilidad, hipointensidades, pero en el T2 y el FLAIR, hiperintensidades con restricción inespecífica. ¿Sí? El real se va a hacer irregular. Tener consideración de las mielitis que pueden afectarse. ¿Sí? También las meningoencefalitis. Si vamos a tener realce de las meninges, ahí me voy a dar cuenta que hay afectación meningea. Podemos hacer la hiperintensidad en el FLAIR. Sepan que normalmente el FLAIR, el líquido está borrado, es hipointenso. Cuando está hiperintenso hay inflamación meningea, una de las causas, ¿no? Siempre que no sea un artificio. Tener en cuenta esas consideraciones, estas hiperintensidades que no las tenemos que tener. Si yo las veo, tengo que considerar que esto es una afectación meningoencefálica. Y obviamente la afectación de la médula me va a dar el componente de mielitis. ¿Sí? Fíjense cómo está afectada. Dentro de las encefalitis infecciosas, virales, priones y no habituales son las que vamos a ver. Bueno, virales, herpes a la cabeza. Los priones, el JC. Las bacterianas no frecuentes, podemos mencionar neuroborreliosis y listeriosis. Y el ADEM siempre va a estar frecuente, recuerden, en adolescentes o niños, una infección banal de vías aéreas o post-vaccinal. Estos son los que nos van a dar una gran pista acerca de las infecciosas. Bien, las clásicas que se ven por herpes. Bueno, el herpes tipo 1 y tipo 2 pueden causar encefalitis necrotizante, afectan a chicos y adultos. El lóbulo temporal, hipocampos y giros rectos son su sitio de preferencia. ¿Sí?
suelen estar indemnes el resto de los lóbulos. Cuando tengo una afectación grosera, con desdiferenciación de la sustancia gris y blanca, ¿sí? Temporal, fíjense que si afecta el área mesial, el complejo amigdalino, un poco del hipocampo, voy a considerar, ¿sí? Junto con la corteza insular, que esto es herpes y es una encefalitis. Tengan en cuenta estos dos. El GRE o susceptibilidad magnética, el herpes da microsangrados. Microsangrados, debe haber hipointensidades. Tengan la precaución entonces de buscar en los giros rectos, regiones temporomesiales y en la región de la corteza insular. Fíjense cómo va a ir afectando, afectación incluso post-contraste muy leve, muy leve. El día 11 ya el compromiso es bilateral. Esto es sacado de la bibliografía. Fíjense cómo compromete los giros rectos, las áreas que le gusta el herpes, las temporomesiales. Ténganlo en cuenta. Hay otro tipo de herpes, el 6 y el 7. Gusta de dar encefalitis, gusta de meningoencefalitis, de meningoencefalomielitis y dar necrotizantes, encefalitis necrotizantes subagudas. ¿Hay alguna diferencia entre los dos serotipos de herpes 1, 2 y 6, 7? Bueno, suele ser más corta la afectación del virus por 6, 7, por la cepa 6, 7. Son más prolongadas las lesiones del tipo 1, 2, pero las lesiones son simétricas o asimétricas, más simétricas en el 6, 7. Temporomesial, digamos que están a la cabeza, ¿sí? Temporomesial, son clásicas las imágenes, encefalitis, por ahí un poquito más bilaterales, pero les recomiendo no jugarse con el serotipo, sí sospechar por su localización, ¿sí? Que son causadas por el virus herpes. Varicela zoster es otro de los virus que podemos tener. Saben que dan exantemas cutáneos, tienen latencia en los ganglios, afectaciones. Bueno, los inmunosuprimidos puede llegar a haber encefalitis, mielitis y meningoencefalitis. No hay un patrón clásico. Fíjense acá cómo afecta, incluso uno se asusta. Esto puede ser bien, o si no hablamos de inmunocomprometidos, ¿por qué no un linfoma? ¿Por qué no un glioblastoma? Imágenes parcheadas. No hay un patrón característico de varicela zoster. Sí podemos decir que, bueno, las áreas temporomesiales no las veo afectadas. El realce puede ser parcheado, irregular, no hay un patrón característico. Acá se puede meter un poco, puede afectar a la médula en forma parcheada. Fíjense en la restricción irregular que tiene, temporomesial. Acá sí nos puede asustar o nos puede hacer equivocar con el diagnóstico de un virus herpes. Lo que tenemos que hacer es sacar una muestra de líquido cefaloraquídeo y ver. Una vez que uno ha tenido una infección por varicela zoster o citomegalovirus, aparece frecuentemente la encefalitis de Bickerstaff o Bickerstaff. También se llama síndrome de anticuerpos anti-GQ1 y GG. Afecta al tronco encefálico y cerebelo. ¿Sí? Afecta al tronco encefálico y cerebelo, es un patrón característico, con ataxia y oftalmoplegia. Ojo, que pueden hacer diagnóstico diferencial con un Miller-Fisher, un Guillain-Barré. Tronco y cerebelo se asocia a Bickerstaff o Bickerstaff, después de una infección de varicela o citomegalovirus. Fíjense, la afectación del tronco y cerebelo asusta, pero si uno tiene el antecedente, podemos caracterizarla de Bickerstaff. ¿Sí? Fíjense el nódulo, como le gusta estar ahí afectado, en el realce es parcheado, pero el nódulo y el flóculo pueden afectarse, tener hiperintensidades, incluso realce. Otra de las encefalitis es por influenza, tuvo su pico en la pandemia del 2009, es muy raro, hiperintensidades inespecíficas, no se puede localizar, en este caso afectando núcleos posteriores del tálamo. Zika, bueno, acá hay que tener cuidado, en Latinoamérica el virus Zika se transmite por vía materna, por el virus Aedes aegypti, postnatal, puede dar meningoencefalitis, todos estos cuadros dudosos. Hay hiperintensidades corticales. Una de las cosas que hay que considerar, estas hiperintensidades o
en los niños, cuando es congénito, da ventriculomegalia y calcificaciones que generan bastantes complicaciones neonatales. ¿Y qué podemos llegar a ver nosotros? Hiperintensidades inespecíficas. Es decir, que en el adulto no hay un cuadro característico, pero la ventriculomegalia y las calcificaciones perinatales son muy frecuentes. La restricción puede ser parcial y estar presente. Recuerden, hiperintensidades subcorticales inespecíficas. El dengue, acá en Argentina ahora estamos cursando una especie de brote, en muchos casos, en la Aedes, ¿sí? Suele dar encefalitis. Las imágenes del dengue generan un poco de edema, hiperintensidades, si bien pueden ser bilaterales y simétricas, no son muy específicas. La verdad que no son muy específicas. Pueden afectar centros semiovales, tálamo, protuberancia. El real sí es inespecífico. La verdad que chikungunya también me da otras hiperintensidades que no me dan un patrón característico. Sí, tengan en cuenta que puede afectar el tálamo. Entonces, si yo veo esto, presto mucha atención y si tengo un antecedente de picadura por mosquito, puedo pensar en dengue, no voy a pensar mal. No es que siempre tengo que pensar en dengue, pero puedo pensar en afectación talámica. También me puede dar estas hiperintensidades que no son características, pero tengan en consideración la afectación talámica. ¿Ven? Esto también, hiperintensidades que restringen, no son patrón característico en el dengue. Y ya que estamos acá, ¿saben qué significa chikungunya? Vamos a ver. Es un zumbador asesino, muerte al vuelo, picadura dolorosa o el que camina encorvado. ¿Qué les parece? Bueno, la respuesta correcta es el que camina encorvado por el dolor que genera la fiebre y los malestares que tiene. Sigamos. Encefalitis por COVID. Bien, tenemos todavía, o habrán visto alguno, genera encefalitis microtizante subaguda, ¿sí? Hay que tener cuidado en ambos tálamos, buscar las microhemorragias, en el griego la susceptibilidad magnética. También puede dar edema e hiperintensidades inespecíficos, ¿sí? Pero acá esta encefalitis microtizante está descrita, fíjense, tengan cuidado, que puede dar el COVID, puede dar esto, la verdad que es infrecuente. Y también puede dar estas hiperintensidades o mielitis, son dentro de las que podemos tener. Ojo, que hay un signo descrito en la encefalitis por COVID, y es el signo del claustrum. Es una hiperintensidad selectiva del claustro entre 2 o FLAIR y no está descrito en ningún otro lugar. Así que solo por COVID, y bueno, es una encefalitis que se ve en el COVID. Me pareció interesante ponerlo. Vean, esa hiperintensidad se llama signo del claustro, es uno de los últimos signos. A mí me gusta, soy un apasionado de los signos en neuro, me gustó ponérselos. Tengan esta consideración, que nada más está descrito en la encefalitis por COVID. Rara. ¿Sí? Restringe ahí, restringe. Es raro. La parencefalitis esclerosante subaguda, después de una infección por sarampión. Ojo, esto sea en los chicos y jóvenes que empiezan con trastornos musculares, deterioro cognitivo. Vamos a hacer una resonancia de hiperintensidades en los polos o frontales occipitales. Ver el esplenio, ojo, tengan precaución de buscar el esplenio del cuerpo calloso, que hay hiperintensidades. Vamos a buscar estas hiperintensidades inespecíficas. Tengan cuidado, fíjense cómo genera ventrículomegalia. Las encefalitis por priones, el Creutzfeldt-Jakob, uno recuerda siempre la vaca loca. Bueno, sepan que hay otras formas de presentación, la encefalopatía espongiforme transmisible, las variantes que son 4, la zoonosis que la conocemos, la familiar, la iatrogénica por trasplantes o la esporádica. ¿Qué tenemos acá? Bueno, hay hiperintensidades subcorticales que restringen, 2 signos, el pulvinar y el palo de hockey. Puede haber también núcleos grises. Hiperintensidades inespecíficas, es Creutzfeldt-Jakob, restringen, hay que tener consideración. Estas hiperintensidades, ahí las tenemos, corticales, a considerar. Recuerden que restringen y
los dos signos, el signo del pulvinar, hiperintensidades que pueden restringir, ¿en dónde? En el pulvinar, núcleo posterior del tálamo, o el signo del palo de Hockey, en este caso la afectación del tálamo es más evidente en los núcleos ventrales y mediales, acá. Y esto es un palo de Hockey, ahí lo tenemos, después el signo del pulvinar y palo de Hockey. ¿Hay encefalitis bacterianas? Son raras, son raras. La neuroborreliosis y la romboencefalitis por listeria son muy raros. La neuroborreliosis, también llamada enfermedad de Lyme, se da por una espiroqueta, la Borrelia burgdorferi, que está en la garrapata de quién? De cuando uno va a visitar una reserva salvaje y ve ciervos o bambis, tengan cuidado, uno está tentado a acariciarlos, son muy lindos, mírenlos de lejos, porque tiene complicaciones. ¿Sí? Empezamos a ver hiperintensidades en el encéfalo, que restringen, ojo que va a realzar meninges, raíces nerviosas también podemos tener. Estas hiperintensidades a considerar, ténganla en cuenta que puede ser neuroborreliosis. Puede dar también, fíjense, estas hiperintensidades, ojo que puede ser una encefalitis necrotizante, con afectación de los tálamos. Listeriosis. Bueno, la listeria monocitogénica es la que puede darnos romboencefalitis. Acá hablamos de fosa posterior, pero en pacientes inmunocomprometidos. Hay un daño previo. Ténganlo en consideración. ¿Qué va a afectar? Bueno, tronco y cerebelo, generalmente regiones mediales. Tengan en consideración también paraventricular. La listeriosis en inmunocomprometidos afecta tronco y cerebelo. Nada más, no, tronco y cerebelo puede dar, pero la mielitis y la meningitis también pueden estar presentes. Ténganlo en cuenta, son rarísimos, rarísimos. Otra de las cosas a considerar, el ADEM no es tan raro, en los adolescentes, después de una vacunación, se han visto después de la vacunación de COVID, o cualquier tipo de vacunación, catarros vías aéreas superiores, el 50% se asocia a, recomiendo buscarlo, IgG anti-MOG. Es una afectación desmielinizante, ¿sí? Una desmielinación aguda monofásica, donde voy a tener lesiones. La sustancia blanca, si es desmielinizante, busco en cualquier parte del cerebro, tronco, cerebelo y médula espinal. Busco en el FLAIR, busco en el T2, pasar contraste, sí, está muy bien, está indicado. El RCC irregular, lo mismo que la difusión. ¿Sí? Estas hiperintensidades que nos puede hacer pensar por qué no una esclerosis múltiple, bueno, pero en un marco de clínico adecuado, clásicas en herradura, el edema, nos hace pensar que esto puede llegar a ser un ADEM, lo mismo la restricción anular o nodular del realce también suele ser incompleto o nodular. Encefalitis por HIV. ¿Ok? Esto es un proceso crónico en los pacientes muy inmunocomprometidos, que lleva lentamente, con deterioro cognitivo, empezamos con lentitud de pensamiento, hasta pérdidas muy, muy severas de la memoria y que genera el complejo HIV-demencia. Tengan en cuenta que este es un proceso histológico, por eso lo puse acá muy sutil, astrocitosis, neuropatías, es muy difícil diagnosticarlo por imágenes. Nosotros podemos corroborar la hiperintensidad en un paciente con HIV confirmado y seguir el patrón evolutivo de atrofia. Pero no mucho más, ¿sí? No mucho más, vemos cómo van estas hiperintensidades avanzando. Otra de las cosas a considerar, la encefalitis de Rasmussen, es una enfermedad crónica. Recuerden que afecta, Rasmussen es muy, muy egoísta, afecta a un hemisferio cerebral, gracias a Dios, se da en chicos, ¿sí? Suele asociarse a una infección previa, algunos dicen perinatal, o en la infancia, de herpes, pero puede haber otros virus metidos en el medio. Se asocia a anticuerpos antiglutamato, GLU3. ¿Qué voy a ver? Hiperintensidades, ¿sí? Edema cerebral, atrofia cerebral, mucha ventriculomegalia. ¿Sí? Hacer diagnóstico diferencial en la parte neonatal con
un Stuck-Weber o una hemimegalencefalia. Tengan en cuenta, la atrofia selectiva y ventriculomegalia van a estar siempre presentes, ¿sí? La atrofia y la ventriculomegalia, pensar en un Rasmussen, acá ya pasó la encefalitis y dejó el daño, la verdad que es irreversible, ¿sí? Tengan en cuenta que eso es territorio muerto, compárenlo con el normal, toda hiperintensidad es un hemisferio casi perdido, casi totalmente perdido. Todo, en este caso el izquierdo, con la ventriculomegalia compensatoria. Las encefalitis autoinmunes. Ok, primero pensamos en algo infeccioso. Hasta acá llegamos y seguimos. Es difícil el diagnóstico. Piensen que descartamos y descartamos. Decimos, pucha, no será algo autoinmune. Y recién ahí nos damos cuenta y pedimos algunos anticuerpos. Hay criterios para considerar. Decimos, che, no era virus. Uy, no era una límbica por herpes. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, los trastornos son los mismos de siempre, pero pasan semanas generalmente. Y ya sabemos que si es autoinmune límbica puede ser de dos causas. O hay un tumor o no hay un tumor. Las paraneoplásicas, hay tumor. Ok. Es un tumor específico que libera al torrente sanguíneo un anticuerpo. Y ese anticuerpo está en la membrana o adentro del citoplasma. Entonces pueden ser intra o extracelulares. Estos son los clásicos, hay muchos, los intracelulares, HU, MA2 y GAD, y los extracelulares, el LG, L1, CASP y GABA son los que están ahí pendientes siempre. Dentro de las células, el HU se asocia a tumor de células pequeñas. El MA2 se asocia a tumor testicular. Y el CB2, mediador de respuesta de proteína 5, a timoma. Entonces, si yo tengo estos anticuerpos, voy a buscar estos tumores, o al revés, intracelulares. En cambio, los extracelulares, bueno, el NMDA o N-metildeaspartato sí va a dar trastornos psiquiátricos. Tengan en cuenta estas afectaciones bilaterales. Uno puede confundirlas con herpes, sí. Fíjense como clásicas temporomesiales. En mujeres se asocia a teratoma ovárico. ¿Hay otro? Sí. El anticuerpo antiácido gamma aminobutírico, anti-GABA, se asocia a tumores pulmonares. Hay una variante que se asocia a timoma. Entonces, esto se está descubriendo cada vez más, se van a ir descubriendo, ¿sí? Estos anticuerpos que generan los tumores en mujeres teratoma ovario nos da una encefalitis. Tumor de pulmón nos da encefalitis o timoma nos da también encefalitis. ¿Sí? Timoma, tumor de pulmón, nos da anti-GABA. ¿Qué pasa cuando no hay un tumor metido en el medio? Entonces aparecen las afectaciones autoinmunes. En los jóvenes siempre da convulsiones, trastornos del comportamiento, eso es clásico de una encefalitis. Pero tengo esta afectación temporomesial. Y digo, ¿es virus? Bueno, a ver, busquemos herpes, no hay herpes. Bueno, es joven, no tiene tumor. Ojo, es autoinmune. Generalmente son extracelulares, pero buscar autoinmunidad. ¿Sí? Tener en claro el concepto. ¿Hay anticuerpos extracelulares? Sí, están los canales de potasio, mediados por voltaje, se llama BGKC, son todos nombres. Bueno, sepan que hay muchas variedades, como les dije, tienen sus nombres, algunos se asocian a Creutzfeldt. Que lo que a nosotros nos asusta es la afectación, decimos que es una encefalitis y decimos muy bien. Ahora, podemos decir viral y lo más frecuentemente. Podemos decir herpes, lo más frecuentemente, pero tengan en consideración que muchas veces viene negativo. Y ahí consideramos la parte autoinmune. Tengan en cuenta, ojo, que si uno sospecha es pacientes con esclerosis mesial del temporal que no responden a la terapéutica habitual, ahora podemos sospechar en esto, en un anticuerpo contra el complejo de canales de potasio. Ténganlo en cuenta. Ojo que me gustó este dato, por eso se los agregué. Entonces, para ir terminando y cerrar, tengan en cuenta que viral está bien primero, pero no descartemos lo autoinmune. Tener en cuenta el herpes, el amigo siempre está presente. Ojo en el estado epiléptico, ¿sí? Hiperintensidades en regiones
temporomesiales. O un ACV isquémico, considerar este cuadro evolutivo, y bueno, no omitir un glioblastoma a considerar. Acá les dejo entonces primero el agradecimiento, espero que les haya servido, les dejo los libros, les recomiendo este que yo he escrito, el de signos del neuro. Quiero agradecerles nuevamente y nos vamos a ver entonces en la próxima charla. Muchísimas gracias.